Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte, lo prometido es deuda, y vamos a analizar a los Navegantes del Magallanes en su previa para la temporada 24-25. Los Navegantes del Magallanes que en la pasada contienda sufrieron una dolorosa eliminación, ni siquiera lograron avanzar a la serie de comodín, tenían bastante material criollo, muy buena rotación, su bullpen como siempre sólido. Es verdad que le faltaban algunos sluggers, pero daba la sensación de que era un equipo que podía competir y estar en la postemporada, en el round robin casi de seguro. Lo podían dar todos al comienzo de la temporada 23-24. No fue así. Este año hacen algunos cambios importantes. Se traen un nuevo manager, como es el caso de Eduardo Pérez. Y analicemos entonces qué podemos esperar de estos Navegantes del Magallanes en la 24-25. Primero que nada, analizar el regreso de Eduardo Pérez a la LBBP. Y su último equipo dirigido en Venezuela fueron los Tigres de Aragua en su momento, que de hecho le ganó una final a Magallanes en la 15-16. Para la 16-17 salió de los Tigres de Aragua y ahora regresa a los Navegantes del Magallanes. Él se ha mantenido activo con los Bravos de Atlanta, con esta organización de las Grandes Ligas, pero ahora estará con los Navegantes del Magallanes en la pelota invernal. Muchos cambios hicieron los eléctricos durante esta temporada muerta, el más llamativo de ellos con los Leones del Caracas, salir de Eric Leal, salir de Víctor Vericoto y de José Torres, sobre todo de Vericoto y Leal, quienes parecían ser las figuras más importantes de dicho cambio. Eric Leal, ¿qué más podemos decir de él? El as de la rotación de los Navegantes del Magallanes en las últimas contiendas. Magallanes recibió a Felipe Rivero, Oswald Peraza y Lionel Sequera desde los Leones del Caracas. Además, Magallanes se trajo a Junior Guerra, cambió a Yangervis Solarte, hicieron algunos cambios controvertidos para algunos fanáticos, salir de Carlos Pérez, recibir a Jesús Paricahuán y Edgardo Fermín, pero el hecho es que Magallanes sigue siendo un equipo bastante sólido. Y empecemos analizando su importación de cara a la temporada 24-25. Lo primero que podemos decir es que Magallanes tiene oficializados hasta la fecha 7 importados, de los cuales 4 son abridores y 3 son bateadores. De los pocos equipos Magallanes que se ha traído casi la misma cantidad de bateadores que de lanzadores. La mayoría de los equipos en la liga se han enfocado el 100% en buscar pitchers. Sin embargo, Magallanes no lo hizo así. El primer importado que vamos a hablar es Derek West. Él es abridor, pertenece a los Rieleros de Aguascalientes y estaremos hablando un poco más a detalle de él más adelante cuando analicemos la posible rotación de los Navegantes del Magallanes. Christopher Ogando estuvo este año también con los Dirty Birds de Charleston, otro de los importados de los Navegantes del Magallanes. Estuvo en las contiendas pasadas con Cardenales de Lara, ahora afronta este reto con el equipo eléctrico. También Onel García, que lo veremos por primera vez en la LBP, este lanzador cubano que puede lanzar tanto de abridor como de relevista. Y el conocido JC Ramírez, que su última experiencia en Venezuela fue de hecho con los Leones del Caracas e incluso coqueteó con un no-hit no-run contra Caribes de Anzoátegui en su temporada 22-23. JC Ramírez. Los otros 3 importados de los Navegantes del Magallanes, hablamos de Joel Yankee, quien regresa al equipo eléctrico, estará desde el día 1. El único que no estará desde el día 1 de los que vamos a nombrar a continuación es JC Ramírez, quien se incorporará a Magallanes a mediados del mes de noviembre. Y también está por Magallanes Keon Barnum, quien fue anunciado previo a la temporada 23-24, tuvo problemas personales, no pudo estar con los eléctricos y ahora sí estará en la 24-25. Y una de las firmas más interesantes, Peter O'Brien, un jonronero de las ligas invernales del Caribe, que ahora tendrá su primera experiencia en Venezuela, estuvo este año con los Pericos de Puebla. Estos son los 7 importados que ya tienen oficialmente contratados los Navegantes del Magallanes. Como les mencionábamos, solo JC Ramírez estará desde la mitad del mes de noviembre. Los otros 6 estarán desde el comienzo, así que Magallanes arranca con 3 jugadores de posición y 3 lanzadores como parte de su importación. Sigue llamando la atención que no hay ningún jugador que pertenezca al sistema MLB. Esto ha sido una característica de Magallanes en los últimos años, pero eso sí, atienden algo primordial para Magallanes, que es bateadores de poder. Lo necesitaban los Navegantes, que el año pasado padecieron de no tener un equipo capaz de conectar batazos de larga distancia. Ahora se traen a Barnum, O'Brien y, al que no le guste aún así, Joel Yankee, que también estará con el equipo eléctrico. Visto ya la importación de los Navegantes del Magallanes, es hora de analizar su posible line-up. Y como siempre hacemos la aclaratoria, este line-up que le vamos a presentar a continuación de los Navegantes del Magallanes es simplemente un bosquejo de cómo se pudiese ver el conjunto eléctrico en las primeras 3 semanas de campeonato. Después posiblemente se incorporen unos jugadores, se tengan que ir otros, pero como eso es más difícil de predecirlo, simplemente queremos analizar los jugadores que estarán desde el día 1
y quiénes pueden ocupar dichas posiciones. Así que les presentamos a continuación el posible line-up de Magallanes para las primeras semanas de campeonato. Nos vamos entonces al estadio José Bernardo Pérez de Valencia, la casa de los Navegantes del Magallanes. ¿Cómo será ese posible line-up? En el puesto de receptoría va a haber una bonita batalla entre René Pinto y Pablo Aliendo. René Pinto estará desde el primer día, según confirmó la gerencia de Magallanes, y por tanto nos parece a nosotros que sería el receptor desde el inicio de la temporada. Es verdad que puede intercambiar posiciones con Aliendo en ocasiones, pero en principio pareciera ser René Pinto el dueño de la posición. Este año estuvo entre Grandes Ligas y la AAA de los Reyes de Tampa Bay, batió 195 en total. En 72 juegos se ponchó 102 veces, un gran número de ponchos para René Pinto, un aspecto a mejorar, pero de sus 49 hits, 13 fueron jonrones. Intentará reencontrarse René Pinto con su mejor versión ofensiva en los Navegantes del Magallanes. Es un buen catcher con defensa, habrá que ver si puede producir su madero, si no estará Pablo Aliendo acechando su puesto. En la primera base va a haber otra bonita batalla entre Renato Núñez y Joel Yankees. Sin embargo, nosotros desde LB La Jugada lo que analizamos es que si contrataron a Joel Yankees desde el inicio de la temporada es porque va a jugar al menos ante lanzadores derechos. Por eso colocamos a Joel Yankee allí. Él estuvo este año con los Marineros de Carabobo, dejó promedio al bate de 3.88 y 4.51 de OVP, con un total de 40 carreras remolcadas y 41 anotadas en 42 juegos. Además dio 11 jonrones, se robó 10 bases. Fue un jugador polivalente Joel Yankee. Veremos si puede traspolar eso a los Navegantes del Magallanes. En la segunda base pudiese ser José Peraza, el dueño de la misma. Este año estuvo con los Leones de Yucatán. En la justa anterior con los Navegantes del Magallanes fue de las mejores piezas. Sin embargo, se lesionó y se perdió casi 3-4 semanas de acción, y esto imposibilitó que pudiera dar un impacto al equipo eléctrico. Este año en México, como les decía, dejó promedio al bate de 3.02 con 3.45 de OVP. En 79 encuentros apenas se ponchó 27 veces. José Peraza siempre colocando la pelota en juego, 95 hits y 50 carreras anotadas. Un muy buen defensor de la segunda almohadilla, José Peraza. Para la tercera base va a haber otra bonita batalla entre lo que nosotros creemos que pudiese ser Ángelo Castellano y Manuel Boscán. Sin embargo, los números de Boscán este año con los Calientes de Durango en México nos hace creer que él sería en principio el titular de la tercera almohadilla. Es cierto que Ángelo Castellano es mucho mejor defensor que Manuel Boscán, pero fíjense los números de Manuel Boscán. En 92 encuentros dejó promedio al bate de 3.27 con 4.09 de OVP. Remolcó 66 carreras, dio 23 dobles, 10 jonrones, más de 900 de OPS para Manuel Boscán. Ese bateador zurdo que pudiese seguir alimentando al line-up de los Navegantes del Magallanes. Habrá que ver qué pone en la balanza el manager Eduardo Pérez. Ángelo Castellanos, como le comentamos, perfectamente pudiese estar en esa posición. Sin embargo, nosotros desde LVP en La Jugada creemos que pudiese ser la oportunidad para el jugador maravino. En el campo corto, Tucupita Marcano, es verdad que él puede jugar segunda y tercera base también. Sin embargo, en las Grandes Ligas, su última experiencia con los Piratas de Pittsburgh, mencionaba que es un jugador que puede jugar todos los días en el campo corto. Jugó más de 50 juegos en las paradas cortas de los Piratas de Pittsburgh. Recordar que él este año no jugó en ningún sitio, Tucupita Marcano, por la suspensión que tuvo el sistema de Grandes Ligas por las apuestas deportivas que hacía. Veremos qué ofrece su rendimiento después de estar prácticamente un año sin actividad. Volver a ver acción no es nada sencillo. Sin embargo, uno cree que Tucupita pudiese estar en el campo corto. Es verdad que él puede pasar a la segunda y Ángelo Castellano al shortstop, o él puede pasar a la tercera y Ángelo Castellano al shortstop. Ahí va a haber bastante movimiento. Sin embargo, nosotros creemos que él pudiese ser el campo corto titular en las primeras de cambio. Para el jardín izquierdo, Albert Martínez esta temporada estuvo con dos equipos en México, con los Calientes de Durango y los Bravos de León. Dejó promedio al bate de 2.64 y 3.41 de OVP. Ha tenido un bajón en su rendimiento Albert Martínez en su última temporada. Desde la campaña anterior con Magallanes y este 2024 no ha sido el mismo bateador. Sin embargo, uno cree que por jerarquía, sin duda alguna, empezaría siendo titular Albert Martínez. Recordar que es el slugger del béisbol venezolano en el último lustro, el jugador que más carreras ha remolcado, entre los que más jonrones ha conectado, y uno cree que estará en esa pelea Romer Cuadrado y Diego Rincones por el puesto, pero en principio habría que respetar, como quien dice, la jerarquía, y Albert Martínez sería el titular del puesto 7. Para el jardín central, desde Magallanes aseguran que Carlos Rodríguez estará desde el comienzo de la temporada, quizás no desde el 12 de octubre, pero por qué no a partir de la segunda semana de acción. Él, entre la sucursal AA y AAA de los Cerveceros de Milwaukee este año, dejó promedio al bate de 2.84 y 3.68
de OBP en 115 juegos, 124 hits para Carlos Rodríguez, una de las nuevas caras de los Navegantes del Magallanes, de eso no queda ninguna duda. Ese jugador que causa impacto, esa chispa en el line-up, ese primer bate ideal es Carlos Rodríguez, y el manager Eduardo Pérez lo podrá tener desde bastante temprano en esta contienda. Para el jardín derecho, el importado Peter O'Brien, una de las firmas más interesantes de los Navegantes del Magallanes. Este bateador nunca había estado en la LVP, sin embargo tiene muchísima experiencia en el béisbol caribeño. Estuvo ya en la Liga Mexicana, en la Liga Dominicana, y siempre fue un jugador que conectó muchos jonrones. Ciertamente este año no le fue tan bien en la Liga Mexicana, aunque sus promedios siguen siendo bastante buenos. 2.85 de averaje, 3.68 de OBP con OPS por encima de 900, 38 extra bases en 73 encuentros, 51 carreras anotadas, pero las características del Parque José Bernardo Pérez de Valencia hacen creer que este va a ser un bateador que pueda conectar muchísimos cuadrangulares. Veremos si cumple las expectativas que uno se traza sobre él. Y para el puesto de bateador designado, Keon Barnum. Los Navegantes del Magallanes están buscando desde hace bastante tiempo un bateador zurdo de poder que pueda alimentar ese line-up, y este año tuvo su mejor temporada en todo el béisbol profesional Keon Barnum. Él en 120 encuentros con los Dirty Birds de Charleston dejó promedio al bate de 301 y 403 de OBP. Para un slugger, tener promedio al bate por encima de 300 es bastante bueno, y un OBP de 403, como le decimos. En 120 encuentros, 141 hits y 115 carreras remolcadas con 41 cuadrangulares. Esto es básicamente un promedio de un jonrón cada 3 partidos para Keon Barnum. Es verdad que se poncha bastante, 142 ponches en 120 encuentros, pero para uno poner en perspectiva la grandísima temporada que tuvo Keon Barnum en la Atlantic League, si uno dividiera la cantidad de juegos que tomó en la Atlantic League entre los 56 que pudiese ver en la LVP, daría un promedio de 19 jonrones en la temporada completa. No estamos queriendo decir que él lo va a conectar, pero simplemente para poner en perspectiva, esa cifra de 41 jonrones en 120 juegos sería como conectar 19 en una temporada de la LVP. Veremos si Keon Barnum puede cumplir con las expectativas. Magallanes tiene mucha esperanza en él, y la ofensiva turca dependerá en gran medida de lo que puedan producir Peter O'Brien y Keon Barnum. Puede haber movimientos, como le decimos, Renato puede ir a primera, también puede ser bateador designado y Keon Barnum a primera. Puede haber varios movimientos en los Navegantes del Magallanes, pero en principio este sería el equipo con el que pudiese contar el manager Eduardo Pérez desde el comienzo de la temporada. No solo el line-up de Magallanes es difícil de armar por la gran cantidad de jugadores y de alternativas que tiene el manager Eduardo Pérez, también lo es su rotación. Sin embargo, queremos llevarles a ustedes este posible cuerpo de abridores con el que va a contar el manager Eduardo Pérez. Sin duda alguna, Derek West pudiese comandar la rotación de los Navegantes del Magallanes. Como les mencionaba anteriormente, él pertenece a los Rieleros de Aguascalientes. No le fue muy bien este año, dejó efectividades 5.18 en México con 1.52 de whip en 33 innings de labor, una alta tasa de 4.3 ponches por cada 9 innings, pero lo que mencionan los reportes de Derek West es que es un lanzador con una recta bastante potente. En los Navegantes del Magallanes, Luis Blasini cree, lo dijo en una entrevista, que es un lanzador que con el repertorio que tiene, una recta que está alrededor de las 95 millas por hora, debería dominar en la liga. Otro de los posibles abridores de los Navegantes del Magallanes para esta temporada, Christopher Ogando, viene de un año muy bueno con los Dirty Birds de Charleston. Él dividió su temporada entre relevista y abridor, y cuando pasó al cuerpo de abridores lo hizo bastante bien Christopher Ogando. Sus estadísticas totales en este 2024 son de 4.02 de efectividad y 1.10 de whip. Además, dejó una altísima tasa de 11.7 ponches por cada 9 innings. Entonces, más de un ponche por inning para Christopher Ogando, experiencia de las Grandes Ligas en 2020. Además, perteneció a los Cardenales de Lara en las últimas 2 contiendas, conoce la liga, uno de los abridores que más llama la atención de los Navegantes del Magallanes, y que particularmente yo creo que pudiese tener mucha influencia en el equipo eléctrico. Nombramos ya las piezas importadas. Ahora vamos a nombrarles 3 lanzadores criollos que, según nos ha comentado la gerencia y según lo que hemos visto de los propios jugadores, pudiesen estar desde el primer día con los Navegantes del Magallanes. Y tenemos que nombrar a Ricardo Sánchez, ese zurdo conocido bastante en Venezuela. Ya tiene 2 temporadas que ha actuado con los Navegantes del Magallanes. En ambas ha sido uno de los mejores lanzadores del equipo. Este año estuvo en Corea del Sur con los Eagles de Corea del Sur. Dejó efectividad de 4.22 y un alto whip de 1.52 en 53 entradas de labor. Un ponche por cada inning que lanzaba básicamente para Ricardo Sánchez. En este año se reencuentra con la LVP después de estar ausente en la contienda anterior. Posiblemente estará desde el 12 de octubre. Aún así,
si no llega desde el inicio de la temporada, en Magallanes lo esperan entre la segunda y la tercera semana del campeonato. Otra de las piezas que muchos están ansiosos por ver en los Navegantes del Magallanes es Bryan Mata, este prospecto de los Medias Rojas de Boston que no ha debutado en la LVP y que sin embargo se tiene muchísima expectativa de él. Este año estuvo algún tiempo lesionado, sin embargo recorrió todas las categorías con los Medias Rojas de Boston, desde la rookie hasta la AAA. En total dejó efectividad de 4.37 con 1.41 de whip en apenas 22 innings lanzados. Por eso es tan importante para Mata estar este año con los Navegantes del Magallanes y van a contar con él desde el vamos, según informó la propia gerencia. Quinto abridor de los Navegantes del Magallanes, según lo que analizamos desde LVP en la jugada, es Junior Guerra, adquirido vía cambio desde los Tiburones de La Guaira por Yangervis Solarte. Esta temporada con los Tecos de Dos Laredos empezó algo irregular, después estuvo muy bien y sin embargo no finalizó de la mejor manera para Junior Guerra. Él dejó efectividad de 5.61 con un whip escandaloso de 1.80 en un total de 85 entradas de labor. Tuvo 8 ponches por cada 9 innings, pero casi 6 boletos por cada 9 innings también. El descontrol fue el principal problema para Junior Guerra. Aún así Magallanes creen que es un lanzador que puede ayudar. Y mencionar que también está la posibilidad de que Onelki García forme parte de la rotación de los Navegantes del Magallanes por cualquiera de estos 5 nombres al comienzo del campeonato. De no ser así, también pudiese pasar Onelki García al cuerpo de relevistas, pero la realidad es que tiene bastantes opciones el manager Eduardo Pérez. Y conversando de una vez de qué puede tener más adelante, hay que hablar de Joander Méndez, quien tiene toda la intención de jugar con los Navegantes del Magallanes desde el día 1. Es verdad que su equipo en Japón ser más restrictivos a la hora de dar permisos, sin embargo él garantizaba que este año iba a jugar con los Navegantes del Magallanes, otra presencia muy importante para los turcos. Además Méndez nos mencionaba a LVP en la jugada que formará parte del equipo de la Premier 12 y se tendría que ausentar de la Liga Venezolana de Béisbol del 10 de noviembre al 24 de noviembre. Aún así, Joander Méndez estará este año para los Navegantes del Magallanes. Como siempre, su condición de zurdo, su condición de conocer la liga y de lanzar con bastante fuerza lo hacen una pieza interesante. Otro que viene de un excelente presente en Asia es Nivaldo Rodríguez. También conversó con nosotros en LVP en la jugada y nos garantizaba que va a lanzar con Magallanes este año después de tomarse su merecido descanso en la Liga de Taiwán. Él estuvo de hecho peleando por la triple corona de picheo en la Liga de Taiwán. Y Nivaldo Rodríguez será otra de esas piezas que va a reemplazar alguno de los 5 nombres anteriores que ustedes vieron en la rotación de los Navegantes del Magallanes. En el caso de Manuel de Jesús no hay mayores noticias. En principio se cree que no hay posibilidades de que participe este lanzador zurdo con los eléctricos en la contienda 24-25. Sin embargo, me sigue generando dudas la rotación de los Navegantes del Magallanes, porque es verdad que está la posibilidad de Nivaldo y de Joander Méndez, pero hasta que no estén con el equipo no se puede contar con ellos. Y hay que ver qué tanto puede aportar Junior Guerra, qué tanto puede aportar Derek West, Onelki García, serían los que más generan algo de dudas, pero el bullpen de Magallanes es su gran fortaleza. Este año Magallanes tiene, como siempre, un bullpen sólido, pero con unas piezas que no había contado en temporadas anteriores que lo hacen mucho más sólido. Anderson Franco confirmó para LVP en la jugada su participación con los Navegantes del Magallanes desde finales de octubre, estará en la Premier 12 con Venezuela y después volverá a incorporarse con los Navegantes del Magallanes. Nombres como el de Anthony Vizcaya, que va a ser el cerrador del equipo, Felipe Rivero, José Gregorio Castillo, Daniel Palencia, Luarbert Arias, Deolis Guerra, y se me estará pasando algún otro nombre más que también formará parte de ese bullpen de los Navegantes del Magallanes, Wilkin Rodríguez, que también estará con el equipo eléctrico, así que será una vez más el bullpen de Magallanes su principal arma. La gran duda que tendremos es qué tanto podrá aportar la rotación, pero si nosotros damos un paso o miramos hacia atrás, ¿qué pasó con Magallanes el año pasado? Su rotación era lo que se veía más fuerte y fue lo que le fue peor, así que en este caso da un poco más de dudas su rotación y quizás terminan haciendo un mejor trabajo. Eso solo lo veremos con el comienzo de la campaña, pero es cierto que el picheo de Magallanes se ve bastante sólido en esta temporada. El bullpen es el mejor de toda la liga. Lo que habrá que analizar más adelante es qué tanto pueden aportar sus bateadores en la importación. Para Magallanes es primordial que tanto Peter O'Brien como Keon Barnum sean bateadores de impacto, que puedan remolcar carreras, que puedan dar cuadrangulares. Ellos apoyados más Renato Núñez, Albert Martínez, Manuel Boscán, José Peraza, serán los encargados de impulsar carreras en estos Navegantes del Magallanes, que el año pasado adolecieron no contar con jugadores que dieran gran cantidad de extra bases. Esto padeció Magallanes durante toda la temporada
Este año esperan que no ocurra, por eso apuestan a traerse 3 jugadores de posición: Joel Yankee, Peter O'Brien y Keon Barnum. Ellos serían los responsables de cargar con la ofensiva de los Navegantes del Magallanes, que se espera que a lo largo de esta temporada pueda contar con Luis Torrens y Wilmer Flores. Así lo aseguró la gerencia. Evidentemente Wilmer Flores sería a partir de la segunda quincena de noviembre o diciembre, y el caso de Luis Torrens hay que esperar. Los Mets de Nueva York están en plena pelea por clasificar a la postemporada. Luis Torrens es parte fundamental de estos Mets de Nueva York, así que depende hasta dónde llegue el conjunto neoyorquino, sabrá cuándo podría incorporarse o no Luis Torrens. Para los que preguntan constantemente por los Grandes Ligas, Luis Arraez, José Altuve, Eduardo Rodríguez, Martín Pérez, es complicado con los Grandes Ligas. Nosotros intentamos basar estos análisis previos de la temporada 24-25 en los jugadores que hay más garantías de que estén o de que pueden estar más adelante. Los Grandes Ligas es muy difícil descifrarlo, hay una realidad de que ellos tienen sus contratos en Grandes Ligas y eso evita que ellos asuman riesgos. También vienen de una temporada muy larga y quieren compartir con su familia, así que no tenemos ningún tipo de información de qué puede ocurrir con José Altuve, con Luis Arraez, con Eduardo Rodríguez. Lo que sí es que está claro que jugadores como Luis Torrens, Wilmer Flores, Joander Méndez, Nivaldo Rodríguez estarán incorporándose a Magallanes en algún punto de la temporada. ¿Qué podemos esperar de los turcos en esta contienda? Desde LVP en la jugada nos parece que es un equipo bastante sólido, que después del mal año que tuvo en la 23-24, muchos no ven a Magallanes como uno de los principales favoritos en la 24-25, pero la realidad es que si producen Keon Barnum y Peter O'Brien, este equipo va a estar luchando en los primeros puestos en la temporada regular. Ya después en el round robin, dependiendo cómo se refuerzan los equipos, las bajas que tienes o no, todo puede cambiar. Pero la realidad es que los Navegantes del Magallanes están para competir con cualquier equipo de la LVP por el campeonato. Seguimos con nuestros análisis, seguimos con nuestras previas de la LVP. Ustedes recuerden activar la campana de notificaciones, dejar un like si les gustó el video, suscribirse al canal. Todo ello es completamente gratis para ustedes y podrán estar al día con toda la información. Recuerden, tenemos ya las previas de los Leones del Caracas, Cardenales de Lara, Tigres de Aragua. Ingresen en los videos, véanlos, comenten qué les parece, qué equipo ven mejor, qué equipo creen que pudiese fallar. Nosotros los estaremos leyendo. Continuaremos llevándoles a ustedes el mejor contenido del béisbol venezolano aquí en LVP en la jugada.